Bienvenidos a Escritora de Fics. Audio, fanfic. El nerd que puso mi mundo de cabeza. Segunda parte. Yuna, con el corazón dividido, accede a hablar con Hyunjin, tratando de calmar su enojo por la escena anterior con Hee-seung. Ahora estás pelirroja. Su ex toca su cabello. Me gusta. ¿Qué es lo que quieres hablar? Quiero que continúenos nuestra relación. Yo no quiero, olvidaste que me engañaste. Eso no fue así. Sabes que cuando quiero algo, lo obtengo a como dé lugar. No puedes obligarme a estar contigo. Hyunjin la sujeta con fuerza y la empuja hacia él, inclinándose lo suficiente para hablarle al oído con una voz fría y calculadora. Si no quieres que todos sepan la verdad sobre tu pasado, más te vale regresar conmigo. Sé que fuiste una niña pobre, que fuiste adoptada por los Shin. Tengo fotos, documentos, pruebas. Solo necesito un momento para destruir tu preciosa imagen en esta institución. La respiración de Yuna se complicaba. Sus ojos comenzaron a humedecerse de solo imaginar que esa información se publicara. Todo por lo que había creado de su reputación, su posición social. Podría derrumbarse en segundos si ese secreto salía a la luz. Ella asiente levemente, tragándose el orgullo y el dolor. Aceptó regresar con él mientras Hyunjin sonreía victorioso entrelazando sus manos y llevándola a otro lugar del campus. Un nuevo día comenzaba, y Hyunjin pasó por Yuna para ir juntos al instituto. La saludó con un beso que, lejos de provocarle emoción, solo le generó fastidio. Mientras caminaban tomados de la mano, todos los estudiantes los miraban con admiración, convencidos de que eran la pareja perfecta. Todos, menos Yuna. Su mirada recorría el lugar buscando al nerd. Fue entonces cuando apareció Lia, su mejor amiga, que no necesitó muchas palabras para entender lo que ocurría. Con un gesto rápido, tomó a Yuna del brazo y la alejó de Hyunjin sin explicaciones. No entiendo por qué estás aceptando su chantaje, le dice Lia con mirada triste. Ve a la sala de informática, el nerd está ahí. No tiene caso hacerlo, seguro me odia. Ánimo, él es inteligente, quizás pueda entenderte. Yuna, con un poco de esperanza, va en busca de Hee-seung. Su corazón latía con fuerza descontrolada cuando entra en la sala. Allí estaba él, sentado frente a una computadora. Se acercó con cautela, pero apenas él la ve, cerró la pantalla con rapidez. Sin mirarla, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, dispuesto a ignorarla por completo. Yuna se adelanta, ubicándose frente a la puerta, impidiéndole el paso. Siento mucho haberte negado. No sabes de lo que Hyunjin es capaz de hacer. Estás bloqueando la salida, él responde sin mirarla. Él sabe que mi madre real me abandonó. Estuve en una casa de acogimiento. Fui adoptada por la familia Shin. Mi imagen no puede caer tan bajo. Seré la burla de todos. Apártate. Hee-seung aplica un poco de fuerza para moverla suavemente del camino. En ese momento, las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por las mejillas de Yuna. Le dolía más que nunca la frialdad y la indiferencia de Hee-seung. Desde el pasillo, Lia había observado toda la escena. Se acercó rápidamente, y al ver a su amiga rota por dentro, simplemente la abrazó en silencio. En medio del dolor, Yuna supo que había perdido algo real, y que tal vez ya era demasiado tarde. Se habían cumplido 2 semanas desde que Yuna accedió a fingir una relación con Hyunjin, y cada día se le hacía más insoportable. Lo observaba con desdén mientras él la paseaba por los pasillos como si fuera un trofeo, besándola en público para exhibirla como parte de su conquista. Yuna se obligaba a sonreír, a aparentar que todo estaba bien, pero por dentro se sentía vacía. Esa noche, Hyunjin le exigió que lo acompañara a una fiesta. Yuna no discutió, pero tampoco se esforzó por complacerlo. Se puso lo primero que encontró en el closet, se recogió el cabello de forma descuidada, y cuando el timbre sonó, simplemente se hizo esperar. La fiesta fue un desastre desde el primer momento. Yuna no sonreía, no hablaba con nadie, y su expresión lo decía todo.
estaba aburrida, incómoda. Hyun-jin, irritado por su actitud, perdió la paciencia. Sin disimulo, la toma del brazo y la lleva a un rincón apartado, lejos de las miradas. ¿Qué pretendes? ¿Que la gente empiece a hablar? Esta relación es una farsa, ya no puedo seguir así. Claro que puedes, solo tienes que ser la misma de antes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Quizás me gusta alguien más. ¿De quién hablas? Dímelo. No quiero estar contigo. Terminemos esto ya, dijo ella, firme. ¿Y olvidas la información que tengo? ¿De verdad quieres que la gente sepa quién eres en realidad? Ahora mismo no me importa. Públicalo todo. Con esas palabras, Yuna se liberó. Dio media vuelta y se alejó de él sin mirar atrás, ignorando sus gritos llenos de rabia. Había elegido la verdad, por dolorosa que fuera, antes que seguir siendo prisionera de una mentira. Hyun-jin, consumido por la furia, tomó su teléfono y marcó a uno de sus amigos más leales. Entre dientes le ordenó crear el blog donde, en las próximas horas, compartirían cada foto, cada documento, todo lo que sabía sobre el mayor secreto de Yuna. El día de la prueba final de economía finalmente llegó. Yuna llegó temprano a la institución, encontró el salón asignado y se sentó en la silla que le correspondía. Contestó una a una las preguntas con seguridad, sintiendo que todo el esfuerzo y las clases con Ji-seung habían valido la pena. Cuando entregó el examen, una sonrisa se dibujaba en su rostro, hasta que Lia apareció. Su expresión era seria, casi pálida. Se acercó con rapidez y en voz baja le dio la noticia. Las fotos y documentos habían sido publicados. Todo el pasado de Yuna, su infancia humilde, su adopción, su verdadero origen, estaba ahora expuesto ante todo el instituto. Sin perder tiempo, Lia ya había llamado al conductor. Ambas se apresuraron a salir del edificio, pero no fue suficiente. En los pasillos, las miradas se volvían cuchillos. Algunos ya tenían la noticia abierta en sus teléfonos. Otros compartían capturas entre risas crueles. Y entonces comenzaron los insultos, gritos, empujones. Incluso objetos volaban en su dirección. Todo lo que alguien con rencor guardado pudiera lanzar. Aquellos estudiantes que alguna vez fueron blanco de las burlas de Yuna, ahora encontraban la excusa perfecta para devolverle años de humillación. Yuna apenas podía ver por dónde caminaba. Lia la sostenía fuerte, intentando cubrirla mientras ambas empujaban para abrirse paso entre el caos. En medio de esa tormenta, Yuna levantó la vista y lo vio. Ji-seung estaba allí, de pie, al otro lado del pasillo, observando en silencio. Sus miradas se cruzaron por un instante. Yuna no supo si había visto decepción, tristeza o simplemente indiferencia. Pero ese momento bastó para que su corazón se rompiera por completo. Rápidamente subieron al auto sin decir palabra. Mientras el vehículo se alejaba del instituto, la vergüenza y el dolor se mezclaban en su interior. El precio de decir la verdad había sido alto. Aún así, no se arrepentía de ello. Yuna había pasado el resto del día encerrada en su habitación. Después del caos en el instituto, el llanto la había dejado exhausta y terminó quedándose dormida. Pero al despertar, solo un pensamiento cruzó su mente. Ji-seung. No podía esperar más. Se levantó, se cambió con rapidez, tomó las llaves de su auto y condujo hasta la casa del nerd, guiándose por los recuerdos del día en que él la dejó frente a su puerta. Para su suerte, él estaba en su habitación. Le permitieron ingresar y, sin pensarlo demasiado, tocó la puerta. Él no tardó en abrir. Al verla, su rostro se llenó de sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, desconcertado. He dejado que publiquen todo sobre mí. Ya no tengo nada que esconder. ¿Podrías dejar de odiarme? Ji-seung suspiró leve. No te odio, Yuna. Solo... Tú me gustas, lo interrumpió ella confesando sus sentimientos. Hice todo esto por ti. Yuna, ahora no es el momento de hablar. Voy de salida. Esas palabras fueron como una puñalada. Ella había imaginado ese reencuentro de 1000 formas, pero no así.
Ella sabía que lo merecía, solo que había albergado una pequeña esperanza, una que ahora se desvanecía. Yuna asintió lentamente, incapaz de decir más, y se giró para marcharse. Aceleró el paso sin mirar atrás. Por primera vez, entendía lo que era perder algo que sí valía la pena. Luego de 2 semanas desde que todo se vino abajo, Yuna seguía recibiendo abucheos, comentarios maliciosos y miradas cargadas de desprecio en el instituto. Pero algo en ella había cambiado. Ya no huía, ya no fingía. Lo enfrentaba con la cabeza en alto, dispuesta a cargar con las consecuencias de sus errores. Se había cruzado con Hiseung un par de veces, pero él continuaba ignorándola, como si su historia nunca hubiera existido. Y eso dolía más que cualquier insulto. Esa noche, sin embargo, era diferente. Era su cumpleaños. Aunque no habría una gran fiesta ni una multitud deseando felicitarla, tenía a las personas que de verdad importaban. Lia y 2 amigas más. Solo 4 chicas en un restaurante-bar, pero para Yuna era suficiente. Quiso verse linda y lo logró. Llevaba un vestido negro elegante, sencillo pero impactante, y su cabello perfectamente lacio. Durante la velada se permitió sonreír, bailar, reír. La música y la bebida ayudaban, pero aún así, en el fondo, lo seguía pensando. Se odiaba por eso, por seguir deseando que Hiseung estuviera allí, celebrando con ella como antes. Cuando la noche llegó a su fin, sus amigas la llevaron de regreso a casa. Subió a su habitación y suspiró profundamente mientras revisaba su móvil con la esperanza de encontrar algo de él. Pero nada, ni un mensaje, ni una felicitación. Justo cuando dejaba el teléfono a un lado, un golpeteo leve en su ventana la hizo girarse. Se acercó y comprendió que alguien estaba lanzando piedritas como en las películas. Se asomó y su corazón dio un vuelco al verlo. Ese actuar era digno de un nerd. Se apresuró a salir de casa, encontrándose con él. Le vio parado frente a su casa, con una leve sonrisa, y una flor roja en sus manos. «Es para ti». Él le entrega la rosa. «Sé que hoy es tu día especial». Yuna sonreía emocionada. Tenía tantas preguntas, pero verlo frente a ella era lo único que importaba. Que estés aquí quiere decir que por mucho que quiera enojarme contigo, no puedo hacerlo. Tú me gustas también. No había tiempo que perder. Se acercaron sin decir una palabra más. El beso fue inmediato, apasionado, urgente. Toda la tensión contenida durante semanas atrás explotó en ese instante. Sus cuerpos se buscaban con deseo, sus manos recorrían con ansiedad, y sus labios no se separaban, fundiéndose en una conexión que lo decía todo. Sus lenguas se encontraron con la misma desesperación, como si el uno fuera el aire del otro. Por fin estaban allí, sin máscaras, sin barreras, sin miedos. Ambos se miraron en silencio, con el corazón latiendo al unísono. En esa pausa, comprendieron lo que ya era evidente. Lo suyo iba más allá de la atracción. Era real. «¿Aceptas ser mi novia?», susurró Haesung, conociendo de antemano la respuesta positiva de Yuna. Esa noche de celebración de su cumpleaños aún no iba a terminar. Haesung tenía otros planes, y ambos subieron al auto tomados de la mano. Esta vez no había incertidumbre, ni impedimentos. Solo ellos, juntos, listos para comenzar algo nuevo. Con el tiempo, la chica más popular y el chico más nerd del instituto se convirtieron oficialmente en pareja. A Yuna ya no le importaban los comentarios, las miradas o los susurros a sus espaldas. Era feliz caminando de la mano con Haesung, y eso era lo único que le importaba. Solo ella conocía la verdad detrás de esa ropa antigua y esas gafas enormes. Un chico guapo, increíble, inteligente y completamente encantador. Habían pasado 3 meses desde su cumpleaños, y cada día estaban más enamorados. En un fin de semana, Haesung había planeado algo especial, una noche de campamento en un pequeño pueblo a las afueras de Seúl. Durante el día, subieron juntos una montaña entre risas, bromas y coqueteos.
Al llegar a un espacio perfecto, armaron la tienda de campaña y prepararon todo para una barbacoa. Con unas cervezas frías y la comida que Hae-seung había cocinado con dedicación, disfrutaron del momento como si el mundo solo existiera para ellos. Yuna se sentía completamente afortunada. ¿Cómo había terminado enamorada del nerd encantador que una vez ignoró? No lo sabía, pero no quería imaginar sus días sin él. La noche cayó y el cielo se llenó de estrellas. Sentados juntos, fundidos en un abrazo, se reían de su historia. Ninguno era el tipo ideal del otro, y sin embargo, ahí estaban, más compatibles que nunca. Se preguntaban cómo comenzó todo, cuándo sintieron atracción, cuándo se enamoraron. Se miraban con complicidad, con ternura, con deseo. Los besos surgieron sin prisa, pero con profundidad. Sus manos comenzaron a recorrer la piel del otro con una mezcla de nerviosismo y entrega. Estaban solos, rodeados por la naturaleza y el silencio. Y la intención de sus caricias era clara. No hubo palabras, solo una conexión que hablaba por sí sola. Se dejaron llevar por el momento, y fueron hasta el final. La mañana llegó suave, envuelta en el murmullo de las hojas. Hae-seung fue el primero en despertar. Con ternura, acarició el rostro de Yuna y depositó un beso en su frente. «Buenos días», susurró. Ella abrió los ojos, y al ver su sonrisa, le devolvió una aún más luminosa. Ambos se sentían plenos, en paz. Prepararon café, apreciaron la naturaleza y horas después recogieron el campamento para emprender el regreso a Seúl. 2 meses después, en una mañana, Yuna y Hae-seung caminaban por el campus, riendo suavemente entre murmullos. Todo parecía en calma, hasta que notaron una multitud de estudiantes aglomerados frente a una pared. En cuanto se acercaron, supieron de qué se trataba. La lista de admitidos en la Universidad de Tokio había sido publicada. El corazón de Hae-seung se emocionó. Soltó la mano de Yuna y corrió hacia la lista con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sus ojos recorrieron la hoja con rapidez. Y ahí estaba. Primer lugar. Lee Hae-seung. Volvió corriendo hacia ella, eufórico, sin poder contener la felicidad. «Yuna, lo logré. Estoy dentro. Primer puesto», exclamó con los ojos brillantes. Ella sonrió con fuerza y lo abrazó de inmediato, rodeándolo con los brazos como si no quisiera soltarlo nunca. Esa sonrisa poco a poco comenzó a desdibujarse. Hae-seung lo notó. El nombre de Hae-seung en esa lista era la sentencia de algo que ninguno de los dos quería enfrentar. Una separación. «Encontraremos una solución», dijo él, intentando aferrarse a algo, a cualquier posibilidad, deseando calmarla. Pero Yuna negó lentamente con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Será mejor hacerme a la idea desde ya». «Yuna, necesito estar sola un momento», lo interrumpió, alejándose sin mirarlo. Hae-seung la observó alejarse, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía. Había conseguido su mayor sueño, pero quizás, sin Yuna, no tendría el mismo sabor. Yuna, mientras tanto, caminó sin rumbo fijo, luchando por no derrumbarse. No estaba lista para decir adiós, y aún así, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Encontró a su amiga Lia y ambas se fundieron en un abrazo. Días después, Yuna y Hae-seung se dirigían a Busan para disfrutar de un fin de semana juntos frente al mar. Al llegar, hicieron el ingreso en un hotel lujoso, y ya en la habitación, aprovecharon la intimidad del momento para llenarse de besos. Yuna no podía evitar encontrar al nerd cada vez más atractivo, y eso la frustraba un poco consigo misma. Estaba cada día más enamorada. Luego de un rato, logró convencer a Hae-seung de salir de la habitación para explorar los alrededores. Rentaron bicicletas y recorrieron la zona entre risas y paisajes hermosos. Se detenían constantemente a tomarse fotos, probaron comida en puestos locales y compartían los platos mientras se divertían como nunca. Buscaron un rincón especial en la playa para extender una manta y ver el atardecer mientras bebían café. Yuna no dejaba de mirar a Hae-seung, grabando cada sonrisa suya en la memoria y en el corazón.
Sabía con certeza que él sería su primer y único amor. Fue entonces cuando sacó un collar de su bolso y se lo entregó como regalo. Le ayudó a ponérselo, y Ji-seung, sin pensarlo 2 veces, le robó un beso, sin preocuparse de que estuvieran en público. Al caer la noche, Ji-seung propuso regresar al hotel. Había hecho una reserva especial en el restaurante para una cena que prometía ser inolvidable. La segunda botella de vino tinto fue descorchada y entregada a Ji-seung. Yuna extendió su copa con una sonrisa, esperando que se la llenaran, y entre risas con miradas cómplices, él la sirvió hasta el borde. Algunos minutos pasaron y las manos de ambos comenzaban a mostrarse inquietas, acercándose poco a poco, como si una urgencia silenciosa los empujara. Bebieron todo el vino como si fuera agua, apresurados, como si quisieran dejar atrás cualquier contención. Apenas terminaron, se dirigieron con prisa a la habitación, donde dejaron que la pasión tomara el control. Esa noche, se entregaron con más intensidad que nunca, compartiendo algo más que simples caricias, hasta que sus cuerpos exhaustos pidieron descanso. Al día siguiente, Ji-seung había organizado un paseo en yate, que él mismo se encargaría de conducir. Mientras realizaba los últimos ajustes al motor, esperaba la llegada de Yuna. En cuanto la vio acercarse, sus ojos no pudieron evitar admirar lo hermosa que lucía con ese estilo tan marcado por la moda, y de inmediato sintió que él no estaba a su altura, como si no la mereciera. Aún así, le ofreció la mano para ayudarla a subir al barco, y ella le regala una sonrisa cómplice diciendo: «Las personas creen que soy una ídol». «No me digas». Yuna se rió del comentario que él hizo, como siempre, halagando su belleza. A ella le encantaba cómo Ji-seung lograba verla de ese modo. Él encendió el yate, y mientras navegaban, Yuna se preguntaba si había algo en lo que ese nerd no fuera bueno. Esa versatilidad era precisamente lo que más le atraía de él. Hicieron una parada en una isla cercana con playas solitarias y tranquilas. Bajo la sombra de un parasol y sobre una manta extendida en la arena, se sentaron juntos, en silencio, mirando el mar. Después de unos minutos, Yuna bajó la cabeza y dejó escapar unas lágrimas. «Estoy bien, es solo que... te extrañaré». Ji-seung tomó su mano con ternura, intentando transmitirle calma. A él también le dolía la inminente separación, pero deseaba que compartieran recuerdos felices antes de que su historia llegara al final. Yuna logró controlar sus emociones, se secó el rostro y con una sonrisa recuperada le propuso darse un baño en el mar. Se divirtieron nadando y riendo, como si por unas horas el tiempo no existiera. Al anochecer, regresaron al yate y emprendieron el camino de vuelta al hotel, y luego partieron juntos rumbo a Seúl. Horas más tarde, el auto se detuvo frente a la casa de Yuna. Mientras se acercaban, ella ya se preparaba emocionalmente para la despedida. Ambos sabían que esa había sido su última cita. Habían tomado la difícil decisión de terminar la relación. Ji-seung salió primero, y con su gesto habitual de ternura, le abrió la puerta. Al tenerla frente a él, la rodeó por la cintura y le dio un beso cargado de melancolía, un beso con sabor a despedida. Pero Yuna, sintiendo cómo el dolor comenzaba a desbordarse, interrumpió rápidamente esa caricia. No quería alargar el sufrimiento. Se dio la vuelta y entró a su casa sin mirar atrás. Subió a su habitación y, en cuanto cerró la puerta, se dejó caer sobre la cama. Finalmente pudo llorar sin contenerse, liberando el peso que le oprimía el corazón. Lloró durante horas, hasta que el llanto se volvió suspiro y el suspiro sueño. Así, entre lágrimas, se quedó dormida. Habían pasado 6 meses desde la separación entre Yuna y Ji-seung. Ahora era Lia quien partía al extranjero, y aunque Yuna intentaba mostrarse fuerte, no podía evitar sentir un profundo vacío. Con el corazón apretado se dirigió al aeropuerto para despedirse de su amiga. Se abrazaron con fuerza, como si ese gesto pudiera retener el tiempo por unos segundos más. Entre sonrisas nostálgicas y ojos llorosos, se prometieron mantenerse en contacto,
y desearon lo mejor la una para la otra. Una vez que Lia ingresó a la sala de espera, Yuna se dio la vuelta para marcharse. Caminaba con la mirada baja, sintiéndose decepcionada y sola. La sensación de abandono comenzaba a calar hondo en su pecho. Sentía que uno a uno, todos a su alrededor se iban alejando. Sumida en sus pensamientos, no vio venir al joven que se cruzó en su camino. El choque fue inevitable. Su móvil salió disparado de sus manos y cayó al suelo, haciéndose pedazos. «¡Qué torpe he sido, lo siento!». La pantalla se quebró. «Lo repondré, compraré uno nuevo, lo prometo». Yuna entrega su móvil al desconocido para que escribiera su número. En esos segundos pudo observar con detalle su rostro atractivo, y él también fijó su mirada en ella. «Bien, te daré mi número. Regresaré de Tokio en 3 días. Esperaré hasta entonces para verte de nuevo». Yuna recibió su móvil. Su instinto le decía que despertó interés en el extraño. Ella sonríe y se despide, para ver en su pantalla el nombre de aquel joven: So-bin. Los 3 días habían pasado volando, y Yuna no podía evitar sentir que se estaba preparando para una cita. Aunque intentó convencerse de que no era nada de eso, decidió no complicarse, y optó por un atuendo sencillo, informal, como si quisiera restarle importancia a lo que en el fondo sí la tenía. So-bin ya la esperaba en el café donde habían acordado verse. Aquel simple intercambio de móvil se transformó rápidamente en una conversación fluida, larga y sorprendentemente cómoda. Rieron, compartieron anécdotas, y por momentos todo se sentía como una cita no planeada. Yuna se sintió atraída por él sin darse cuenta, disfrutando su compañía más de lo que habría imaginado. Pero la magia se desvaneció por un instante, cuando So-bin mencionó que vivía en Japón, porque allí estudiaba en la universidad. Aquellas palabras hicieron que un recuerdo punzante de Hyeseong cruzara su mente, ese mismo lugar que la separó de él. De pronto, se sintió fuera de lugar, como si estuviera reviviendo algo que aún no sanaba del todo. Se levantó decidida a marcharse, pero antes de que pudiera decir algo, So-bin le confiesa su interés amoroso en ella y le pidió que siguieran en contacto. Ella lo miró en silencio por unos segundos. Su corazón aún estaba dividido entre el pasado y lo que podría venir. Finalmente, le respondió con un «sí», aunque su voz no sonaba tan convencida como su expresión intentaba aparentar. Un nuevo día comenzaba en la vida de Yuna, y ese amanecer traía consigo una sorpresa. Sus padres le habían pedido reunirse con ella para darle una noticia importante. Durante la conversación, su padre le explicó que, debido a una reubicación laboral, debía mudarse a la ciudad de Tokio. Su madre, por supuesto, lo acompañaría. Pero a Yuna le estaban dando la libertad de decidir. Podía quedarse en Seúl o unirse a ellos en este nuevo capítulo en Tokio. La propuesta la dejó pensativa. Su vida en Seúl ya no era la misma. Su mejor amiga Lia estaba lejos, y con Hyeseong todo había quedado atrás. Por otro lado, las conversaciones con So-bin progresaban. Cada mensaje, cada llamada, le despertaba un interés cada vez más profundo. Quizás Tokio no era solo una mudanza, sino una nueva oportunidad. Sin estar completamente segura, pero con el presentimiento de que era lo correcto, Yuna tomó la decisión de mudarse. Con optimismo inicia los preparativos para reubicarse en otro país. Un mes después de haberse instalado en Tokio, Yuna comenzaba a adaptarse a su nueva vida. So-bin logró convencerla de inscribirse en la universidad. Sin embargo, había una única preocupación que rondaba en la mente de Yuna. No quería cruzarse con Hyeseong. Ellos habían prometido no contactarse. Para evitarlo, tomó una decisión radical. Dejó atrás su distintivo cabello rojo, reemplazándolo por un castaño más discreto. Su estilo colorido y llamativo dio paso a prendas oscuras y unos lentes de marco grueso que se convirtieron en parte de su nueva imagen. Las semanas transcurrieron con calma. Las clases la mantenían ocupada, y el hecho de no haber visto a su ex la tranquilizaba. Todo parecía estar bajo control. Hasta que un día So-bin le pidió que se encontraran en la biblioteca. Yuna aceptó. Pero en el camino, al girar por uno de los pasillos,
Sus ojos se clavaron en una escena que la descolocó. Hye-seung estaba allí, hablando muy cerca de una chica rubia. Ambos reían con complicidad. La imagen le provocó un nudo en el estómago. No quería intervenir, pero el enojo actuó sin que pudiera detenerlo. Al pasar junto a ellos, empujó deliberadamente a la chica sin emitir palabra. Hye-seung reaccionó de inmediato. Su intención era exigir una disculpa. Pero en cuanto sus miradas se encontraron, él se quedó en silencio. La reconoció al instante, a pesar del cambio de su imagen. Así que ahora eres una nerd, él reacciona. Y tú eres un popular disfrutando de ser muy admirado. Yuna observa a la chica. So-bin apareció gritando el nombre de Yuna. Y en ese instante, para Yuna había quedado claro que ambos habían estado intentando llenar el vacío que el otro dejó. Yuna le dio un empujón suave a Hye-seung y se acercó a So-bin, buscando refugio en su presencia. Pero antes de marcharse, lanzó a Hye-seung una mirada cargada de rencor, una que decía todo lo que las palabras ya no podían. Yuna tomó la mano de So-bin, guiándolo para alejarse juntos hasta perder la vista de Hye-seung. Sin embargo, So-bin no era ingenuo. Había captado perfectamente lo que acababa de suceder. De pronto se detuvo en seco, con el ceño fruncido, y retiró su mano de la de Yuna, diciendo en tono de molestia: «Así que conoces a Hye-seung». So-bin, lo siento. ¿Pero cómo sabes su nombre? Porque Karina es mi hermana, y es ella quien está interesada en él. Tus celos fueron completamente innecesarios. So-bin, he sido claro con lo que siento por ti, Yuna, pero empiezo a darme cuenta de que nunca seré suficiente para ti. La mirada de decepción que So-bin le dirigió a Yuna fue tan dura como triste, y le da su espalda para marcharse. Yuna se quedó inmóvil, con el corazón encogido y la culpa pesando en su pecho. Al parecer, había malinterpretado todo. Desde la distancia, Hye-seung, que había presenciado toda la escena, también se acercó a reclamarle. «Estás en Tokio, y ni siquiera pensabas decírmelo. Pensé que ya no te importaba más. Pues pensaste mal. No quería que volvieras a romperme el corazón, no otra vez. Tranquila. Esta vez lo rompiste tú». Hye-seung también se aleja de Yuna, dejándola con lágrimas corriendo sutilmente por sus mejillas. Sin duda alguna, ese día había sido el peor de su existencia. 2 semanas después de aquel caótico día, Yuna estaba sentada en el césped del campus universitario, apoyada contra el tronco de un árbol. Sostenía un libro abierto sobre las piernas, aunque apenas lo leía. Su atención iba y venía entre las conversaciones de su teléfono, donde una vez más escribía un mensaje a So-bin, sin recibir respuesta. De pronto una sombra se proyectó sobre ella. Al alzar la mirada, su corazón dio un vuelco. Era So-bin. Él no dijo nada de inmediato. Solo extendió su mano hacia ella para ayudarla a levantarse. Yuna la tomó. ¿No te rendirás con los mensajes? No. No hasta que me perdones. En este país eres mi único amigo. Amigo, repitió So-bin con un tono de dolor por aquella palabra. Está bien. Yuna le regaló una pequeña sonrisa. Sintió como el peso de la culpa se aligeraba poco a poco en su pecho. Vamos, dijo él de pronto. Quiero llevarte a un lugar. ¿A dónde? Ya verás. So-bin no dio más detalles. En su lugar, la envolvió en una charla ligera, desviando cualquier intento de pregunta, hasta que sus pasos los llevaron frente al teatro de la universidad. Yuna se detuvo, algo confundida. «Hasta aquí te acompaño», dijo él. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí?» «Solo entra», insistió. Yuna lo miró con desconfianza, pero al ver que no le diría nada más, decidió hacerlo. Abrió las puertas del teatro y avanzó en silencio por el pasillo central. En el escenario, un grupo musical ensayaba una canción, pero su atención fue atrapada de inmediato por Hye-seung. Él era parte del grupo musical. Yuna supo que en la mirada de Hye-seung ya no había rencor. Ella entendió que todavía había cosas que decir, por lo que se quedó allí, esperando a que el ensayo terminara.
Minutos después, Hee-seung se baja de escenario apresurado para acercarse a Yuna y abrazarla, sin importarle que hubiese otras personas en el teatro. Creo que no me importará las veces que me rompas el corazón, siempre y cuando seas tú. Hee-seung. Yuna sonreía feliz. Oye, estoy vestida como nerd. No importa, eres mi nerd. Yuna no se pudo resistir, y lo besa profundamente, con toda la intensidad contenida de semanas de orgullo, dudas y silencios. Por fin se entregaba a ese sentimiento que, irónicamente, había despertado en ella aquel chico nerd del que solía burlarse. Si te interesan más historias originales, suscríbete al canal y regálame un me gusta.